Hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. Pensamos que por fin ha llegado la hora de hablar de cobertura de código. En este vídeo explicaremos qué es exactamente, cómo medirla y, lo más importante, cómo interpretarla adecuadamente. ¿Listos para desmontar algunos mitos? ¡Vamos allá! La cobertura de código es un índice fundamental utilizado en el desarrollo de software para calcular el porcentaje del código fuente que se ejecuta durante las pruebas automatizadas. Existen distintas métricas al respecto que podemos obtener con PHP Unit. La cobertura de línea mide cuántas líneas del proyecto son ejecutadas, mientras que las coberturas de clases y métodos evalúan el porcentaje de clases y métodos que se consideran cubiertos. De los tres indicadores, se suele decir que la cobertura de línea ofrece una visión más precisa, ya que en las coberturas de clases y métodos únicamente se consideran cubiertas las clases y métodos en los que el 100% de sus líneas hayan sido ejecutadas. Da igual que cubramos el 99% de una clase o método, la presencia de una sola línea sin ejecutar hará que su cobertura se registre como 0%. Por otro lado, PHP Unit también incluye dos métricas más avanzadas: la cobertura de ramas, que se encarga de verificar las bifurcaciones de cada estructura de control, y la cobertura de caminos, que comprueba todas las combinaciones posibles de decisiones lógicas en el programa. Aunque estas dos estrategias son más exhaustivas, su ejecución es considerablemente más lenta, razón por la que recomendamos aplicarlas únicamente a módulos o funcionalidades específicas que estén en desarrollo. De hecho, estas coberturas no son predeterminadas en PHP Unit y requieren configuraciones adicionales para su activación. Y ahora sí, vamos a mostrar un caso práctico de cómo medir la cobertura de código. Para ello, lo primero que haremos será instalar la librería PHP Code Coverage de Sebastián Berman. Copiamos la instrucción, nos vamos a VS Code y la ejecutamos desde el terminal. ¡Perfecto! Con la herramienta ya integrada en el proyecto, dejadnos que os mostremos un detalle. Si ejecutamos PHP Unit con la opción Help, observaremos que es posible generar informes de cobertura en varios formatos. La elección de uno u otro dependerá del uso que le vayáis a dar. Por ejemplo, herramientas externas de análisis de código como CodeClimate podrían solicitar el informe en Clover y otras plataformas requerir otro tipo de archivo. Estos servicios suelen generar gráficos para presentar la información de forma atractiva, pero nosotros en este tutorial usaremos el formato HTML que permite visualizar los resultados de manera sencilla en el navegador. Así pues, vamos a escribir vendor bin PHP Unit, indicamos el atributo coverage HTML igual a, y podemos decir que la carpeta en la que queremos que se guarde el informe se llame coverage y esté dentro de test. Ejecutamos la instrucción y recibimos un fallo que nos dice que no encuentra ningún driver disponible para la ejecución de la cobertura de código. Si consultamos la documentación de PHP Unit, descubriremos que para poder sacar la cobertura, la librería necesita que la extensión pcov o la de Xdebug esté cargada. Nosotros hemos probado pcov en la pipeline de Zataka y podemos confirmar que es más rápida. Sin embargo, optaremos por Xdebug por diferentes motivos: porque es una herramienta que habitualmente ya usamos en el entorno de desarrollo, porque es ampliamente conocida y porque ofrece configuraciones específicas como la ejecución de Path Coverage que no están disponibles en pcov. Así que vamos a instalarla fuera de cámaras y volvemos. Bien, ya tenemos Xdebug instalado, por lo que vamos a ejecutar de nuevo la instrucción. Y en este caso recibimos una advertencia de que para obtener la cobertura, la variable de entorno XDebugMode debe tener el valor coverage. Así que vamos a ser obedientes. Copiamos esta configuración y vamos a añadirla al inicio de nuestro comando. Volvemos a ejecutar, cruzamos los dedos para que funcione y desgraciadamente nos encontramos con un nuevo error. Pero no nos desanimemos porque, como reza el dicho, de los errores se aprende. En esta ocasión leemos que no tenemos ningún filtro configurado y que por eso la cobertura no puede procesarse. Este mensaje, algo críptico, lo que viene a decir es que PHP Unit desconoce qué parte del código fuente del proyecto es relevante para evaluar la cobertura.
Para aportar este dato, deberemos ir al fichero XML de configuración de PHP Unit. Vamos al final del archivo, justo antes del PHP Unit de cierre, y añadimos una nueva etiqueta source. Y ahora, en su interior, deberemos indicar las rutas a los ficheros que queremos que sean analizados con la cobertura. Como en nuestro caso solo son los del directorio src, podemos usar una combinación de las etiquetas include y directory. De este modo, hemos configurado que PHP Unit únicamente debe tener en cuenta los ficheros de PHP de la carpeta src situada en la raíz del proyecto. Vamos a ejecutar por cuarta vez la instrucción y por fin hemos conseguido generar el informe. Abrimos la carpeta test y efectivamente disponemos de una nueva carpeta coverage que contiene los diferentes archivos de nuestra prueba de cobertura. Antes de abrir el index.html, vamos a indicar que no queremos que Git rastree los ficheros de dentro de la carpeta coverage. Creamos un fichero gitignore y en su interior añadimos un asterisco para descartar todos los ficheros de la carpeta, eso sí, haciendo una excepción precisamente con el fichero gitignore. Y como veis, ya se han oscurecido el resto de ficheros, lo cual significa que se han ignorado correctamente. Ahora sí, vamos a abrir el fichero index.html en nuestro navegador de preferencia. Y nos encontramos con la siguiente tabla de 4 columnas. En la primera se listan los nombres de los ficheros en PHP evaluados de nuestro código fuente, y en las 3 restantes las estadísticas de las coberturas por líneas, métodos y clases. Por ejemplo, este 11/11 quiere decir que de las 11 líneas existentes en el fichero prueba.php, las 11 fueron ejecutadas, logrando así un 100% de la cobertura de líneas. Este 3 de 3 significa que los 3 métodos de la clase tienen todas sus líneas cubiertas, y este 1 de 1, que la única clase que hay en este fichero, también ha sido completamente cubierta. En cambio, los ficheros de PHP que se encuentran en la carpeta ejemplos dobles prueba muestran una cobertura menor. De sus 33 líneas ejecutables, solo 15 fueron alcanzadas por algún test, lo que resulta en una cobertura del 45%. En la leyenda inferior se explica cómo PHP Unit clasifica los porcentajes de cobertura. Los valores bajos se resaltan en rojo, los medios en amarillo y los altos en verde. Más adelante en el vídeo veremos que estos límites también son configurables por proyecto. Si entramos en el fichero prueba.php, vamos a ver que todas las líneas aparecen marcadas en verde porque al menos un test las ejecutó. Además, al colocar el cursor encima de una línea específica, obtenemos información sobre los métodos de prueba que la ejecutaron. Por ejemplo, la línea 11 fue ejecutada en 4 ocasiones por el test detecta palíndromo correctamente, ya que si recordáis era un método que usaba un data provider para evaluar el comportamiento con diferentes datos. Vamos a hacer una demostración rápida de qué pasaría si eliminamos la prueba que verifica el funcionamiento del método espalíndromo. Venimos a la clase de prueba, comentamos el test y ejecutamos de nuevo nuestro informe de cobertura desde el terminal. Volvemos al navegador, actualizamos la pestaña y observamos cómo de inmediato las líneas del método espalíndromo pasan a rojo y recibimos una cobertura de líneas y de método del 0%. Y no solo eso, sino que si volvemos a la página anterior y releemos las estadísticas de la clase prueba.php que contiene el método espalíndromo, ahora saldrá que la cobertura de esa clase es del 0% porque ha dejado de tener todas sus líneas ejecutadas por alguna prueba. Por eso nosotros opinamos que esta métrica es un poco drástica y que la cobertura de líneas es un indicador más realista y fiable. Por otro lado, podemos decir que esta primera pantalla nos sirve para tener una visión global del estado de la cobertura del proyecto. Podríamos identificar que las carpetas ejemplos dobles prueba y share necesitan atención. Sin embargo, la información que nos resulta todavía más relevante se encuentra en la pestaña Dashboard de la esquina superior izquierda. Al pulsar en ella accedemos a los siguientes gráficos de barras y diagramas de dispersión. A la izquierda tenemos un gráfico que muestra la distribución de la cobertura del proyecto por clases. Vemos que 131 clases tienen el 100% de sus líneas cubiertas, unas 70 cuentan con un 0%
mientras que el resto de las clases presentan pequeños porcentajes entre el 0 y el 100%. En el siguiente listado aparecen las clases ordenadas de menor a mayor cobertura de líneas. Primero se agrupan las que tienen un 0% y más adelante las que tienen un 7, un 10, un 16, etc. Por otra parte, a la derecha disponemos de un diagrama de complejidad basado en el índice CRAP. Para los que no lo sepáis, una de las acepciones en inglés de la palabra CRAP significa mierda o cagada, es decir, que hablando en plata, este índice evalúa la probabilidad de que el código de nuestras clases introduzca bugs o cagadas en el proyecto. Y vale, antes de que nos digáis que no estamos siendo rigurosos, también os leeremos la definición formal. CRAP es un acrónimo formado por las iniciales de las palabras en inglés Change, Risk y Anti-Patterns. Este índice combina la complejidad ciclomática del código con su cobertura de pruebas para proporcionar una medida de cuán arriesgado es cambiar una porción de código en el futuro. Al identificar áreas que podrían ser más propensas a errores, ayuda a predecir cuánto esfuerzo podría requerirse para mantener el código. Esta métrica se expresa mediante la siguiente fórmula en la que comp hace referencia a la complejidad ciclomática y cov a la cobertura. Si el resultado de esta fórmula devuelve un índice CRAP bajo, el código en cuestión tendrá un riesgo menor a la introducción de cambios y costará menos de mantener. Por contra, si el índice CRAP es alto, querrá decir que el código es peligroso y tiene una probabilidad mayor de producir errores en la aplicación. Si volvemos al panel anterior, vemos que la cobertura de la clase queda representada en el eje horizontal del diagrama y la complejidad ciclomática en el vertical. Las clases más problemáticas se ubican en el triángulo superior izquierdo. Una clase que se encuentre en la coordenada 0, 0 no tendrá ninguna cobertura, lo cual es preocupante, pero tendrá también una complejidad mínima, por lo que en este proyecto no es la clase que requiere una atención inmediata. Dos clases más conflictivas serían las que se sitúan aquí arriba, ya que a pesar de tener una cobertura mayor, son mucho más complejas. Como podéis ver en los valores del siguiente listado, las clases con poca cobertura y mucha complejidad disparan exponencialmente el índice CRAP. Si un compañero hubiera escrito la clase fetchValue, podrías decirle que su código es una mierda, y que no es tu opinión, sino que lo dicen las métricas. Espera, corten. Antes de que ahuyentemos al público, tío. Que conste que esto es una pequeña broma de guión para que no se haga muy pesado el vídeo. Desde Zataka Academy promovemos una cultura sana y una comunicación asertiva entre compañeros. Lo que se le podría decir a este miembro del equipo es que merecería la pena probar de forma más exhaustiva la clase fetchValue e incluso intentar refactorizarla para reducir su grado de complejidad. Como podéis ver, este listado de clases peligrosas es un excelente recurso para establecer prioridades y tomar pequeñas acciones efectivas que mejoren nuestra batería de test en el corto plazo. Y bien, llegados a este punto del tutorial, toca tratar un dilema clásico que enfrentan los desarrolladores al analizar la cobertura de pruebas, el de si es necesario alcanzar el 100% de cobertura. En Zadaka tenemos muy clara nuestra respuesta: no debemos obsesionarnos con la cobertura por múltiples razones que vamos a justificar a continuación. En primer lugar, porque conviene precisar que cobertura no significa calidad. La cobertura nos dice qué partes del código han sido ejecutadas, pero no nos asegura que las pruebas validen el comportamiento correcto. Sería perfectamente compatible alcanzar una cobertura del 100% y aún así tener pruebas mal diseñadas cuyas aserciones no detectaran errores en la aplicación. Por supuesto, siempre preferiremos una cobertura de pruebas alta en vez de baja, pero para garantizar que nuestra batería de pruebas es buena y evitar una falsa sensación de seguridad, recomendamos aplicar técnicas avanzadas como la prueba de mutaciones que abordaremos en detalle en el próximo vídeo del canal. En segundo lugar, aspirar al 100% de cobertura no siempre es práctico ni sensato porque existen segmentos del código difíciles o directamente innecesarios de probar. Ya lo mencionamos en un vídeo anterior. Si no somos cuidadosos, podemos terminar escribiendo pruebas frágiles que se rompan al realizar simples refactorizaciones. Como apunta Guillermo Rauch, CEO de Vercel, en una entrada reciente de su blog, la escritura de pruebas debe entenderse como una inversión
y como cualquier inversión debe ser evaluada en términos de retorno y riesgos. Rauch sostiene con firmeza que existe un punto dulce o zona ideal de cobertura de test a partir de la cual aumentar la cantidad de pruebas empeora el servicio para el usuario final. Y sí, has escuchado bien, esforzarse por cubrir el 100% del código resulta en un gasto significativo de recursos que conlleva un coste de oportunidad muy caro, el de entregar nuevas funcionalidades. Si nuestro producto deja de aportar valor, corremos el riesgo de que los clientes migren a la competencia. Además, no debemos olvidar que cada nuevo test ralentiza la ejecución de la batería de pruebas e incrementa la carga de mantenimiento. Perseguir la máxima cobertura puede llevar a los equipos a centrarse únicamente en cumplir métricas, dejando de lado pruebas significativas que realmente detecten errores. Como muchos profesionales del sector se encargan de recordar, cuando una métrica se convierte en un objetivo, se acaba pervirtiendo. ¿Que la empresa exige que la clase prueba tenga una cobertura superior al 90%? Ningún problema. Venimos a la clase prueba, añadimos unas pocas variables inútiles, ejecutamos la cobertura, volvemos al navegador, refrescamos y voilà, ya tenemos la clase en verdecito para impresionar al jefe. De acuerdo, Germán. Ya me ha quedado claro que buscar el 100% no es deseable ni eficiente. Pero entonces, ¿cuál es la cobertura óptima? Muy buena pregunta, pues aquí conviene distinguir entre librerías y proyectos. Mientras que en librerías es relativamente sencillo alcanzar un 100% sin comprometer el producto, no existe un número mágico para los proyectos. Muchos expertos coinciden en que un rango razonable oscila entre el 60 y el 80%. La cifra final dependerá del criterio de los responsables del proyecto, quienes deben considerar las particularidades de la aplicación. Dicho esto, el objetivo principal debería ser cubrir minuciosamente las partes más críticas del sistema. ¿Que dudáis sobre qué partes son las más críticas? No pasa nada. Tomamos prestada una de las frases célebres que Matt Stauffer, figura destacada de la comunidad del Laravel, dijo en una conferencia en 2018. Si no sabes exactamente qué probar, aquí tienes una regla de oro. Busca la función que podría hacerte perder el trabajo si falla. En nuestra opinión, esto se traduce en tres aspectos clave: verificar las páginas principales, asegurando que cargan correctamente y devuelven un estado 200, garantizar que nadie pueda acceder a recursos que no debe, es decir, llevar a cabo pruebas de autenticación y autorización, y por último, revisar todas las funcionalidades relativas a pagos. Insistimos, uno de los aprendizajes que deberíais extraer de este tutorial es la importancia de abordar la cobertura de pruebas con un enfoque pragmático que priorice la calidad por encima de la cantidad. Para cerrar el vídeo vamos a regalaros un carrusel de pequeños trucos y consejos de gran utilidad. El primero es que si estáis en un proyecto de Laravel, podéis ejecutar la cobertura con Artisan Test añadiendo la opción Coverage e incluso indicarle un umbral mínimo de cobertura global. Por ejemplo, vamos a configurarla del 70. Las pruebas empezarán a ejecutarse y al finalizar se mostrará en la propia consola el porcentaje de cobertura de líneas para cada clase junto con el resultado global. En este caso nos diría que la cobertura falla al tener solo un 47,3% frente al 70% requerido. Por otro lado, en el fichero de configuración de PHP Unit también podríamos personalizar tanto el directorio donde se debe guardar el informe como los límites de cobertura bajo y alto dentro de una etiqueta coverage. De este modo ejecutaríamos la cobertura con una instrucción más sencilla sin opciones extras detrás. Eso sí, la desventaja de esta configuración es que si quisierais lanzar los tests sin la cobertura, tendríais que pasar la opción no coverage, al menos en la versión actual de PHP Unit, que es la 11.4. Por último, y ya que estudiamos la paralelización en un vídeo anterior, os alegrará saber que Parates soporta la cobertura en procesos paralelos y combina todos los resultados en un único informe. Por ejemplo, esta instrucción añadiendo las opciones Parallel y Processes funcionaría perfectamente. De todas formas, no seremos nosotros quienes neguemos que en proyectos medianos o grandes, donde la ejecución local puede ser lenta, suele ser preferible generar este informe en una pipeline del servidor de integración continua. Concluimos el vídeo pues destacando que la cobertura de código nos proporciona una visión general del estado de nuestras pruebas, que ayuda a identificar áreas críticas
y perfeccionar la estrategia de testing. Eso sí, no olvidéis que el 100% de cobertura nunca está garantizado, o si no que se lo digan a Apple cuando afirmó que el Face ID solo fallaba una vez entre 1 millón, y les falló justo en la presentación del iPhone X. Esperamos que nos digáis si os ha resultado útil el tutorial y os recomendamos ver el siguiente de este curso sobre pruebas de mutaciones, un tema clave para cerrar el círculo y ayudaros a establecer una estrategia de pruebas exitosa. Hasta entonces, un fuerte abrazo.